Muy buenas noches, ingeniero. En esta ocasión voy a exponerle mi parte teórica del tema asignado. Adicional a eso, al finalizar voy a explicar el ejercicio que nos dejó sobre la altura de una torre de destilación en unas determinadas condiciones. Bien, de los primeros equipos que voy a hablar van a ser de los recalentadores. Estos son unos equipos de apoyo para las torres de destilación. Su función principal es proporcionar el calor necesario para devolver el vapor al fondo de la columna y permitir así que se lleve a cabo la destilación. Estos tipos de intercambiadores de calor pueden tomar diferentes formas. Por ejemplo, en los fraccionadores pequeños que se utilizan en las plantas piloto, simplemente requieren de una olla con chaqueta. Bueno, aquí en esta imagen que tenemos podemos observar en el círculo rojo donde estaría ubicado un rehervidor recalentador en una torre de destilación o columna de destilación. Nuevamente voy a enfatizar en que la función del recalentador es suministrar la mayor parte de la energía necesaria para efectuar la separación de los componentes de una mezcla para que se pueda llevar a cabo una destilación. Optimización del proceso. Es importante mencionar que el diseño y la operación adecuados del recalentador son críticos para garantizar una destilación eficiente y una buena separación de los componentes en la torre. El control preciso de la temperatura y la cantidad de calor suministrada por el recalentador son aspectos claves para optimizar el proceso de destilación. Muy bien, ahora voy a hablar sobre los hornos. Estos equipos se utilizan principalmente unidades de destilación atmosférica y unidades de craqueo térmico, donde se procesan grandes cantidades de petróleo crudo. La principal función del horno es calentar el crudo y pues facilitar la descomposición térmica de los hidrocarburos pesados en fracciones más livianas. Pues básicamente eleva la temperatura y ayuda a separar los componentes en diferentes cortes de hidrocarburos debido a sus diferentes puntos de ebullición. Aspectos relevantes en un horno. Como podemos intuir, hay distintos tipos de hornos. Esto va a depender de las condiciones de operación, cuál es el calor requerido para el flujo o caudal que vamos a estar utilizando en la torre de destilación y pues también puede ser cuáles son los tipos de combustibles que maneja este horno. Podemos disponer de algunos como que son alimentos, calentador natural, gasóleo, oil, y pues esto también va a depender de la disponibilidad que tengamos, ¿no?, en nuestra planta. Como mencioné, la función principal del crudo es calentar, del horno, perdón, es calentar el crudo o los productos derivados y facilitar esta descomposición térmica, ¿no? Como cada componente tiene un punto de ebullición diferente, pues al elevar la temperatura va a favorecer esta descomposición y esta destilación. Eh, el proceso del calentamiento, básicamente el crudo o los derivados ingresan al horno a través de tuberías o serpentinas donde son calentados por combustión controlada dentro del horno. Y esta pues, se ajusta debido a la temperatura que uno requiera en la operación para poder garantizar una evaporación eficiente de los componentes. Control de temperatura. Es muy importante tener un control preciso de la temperatura para garantizar que se alcancen las condiciones de temperatura necesarias para la destilación de hidrocarburos, ya sea para el crudo o derivados. Y pues dependiendo de nuestra operación vamos a requerir una temperatura dada, ¿no? Este equipo puede contar con eh, sensores, los cuales monitorean continuamente la temperatura
del horno y ajustan la cantidad de combustible y velocidad de flujo del aire para mantener a la temperatura deseada nuestros derivados o crudos que se van a enviar a la torre de destilación. Muy bien, ahora voy a hablar acerca del condensador. Este es un equipo utilizado, como veníamos hablando, en los procesos de destilación y refinación. Su función principal es, pues, como su nombre indica, condensar los vapores que van saliendo eh, de la zona de destilados y los pasa hacia un medio refrigerante. Como vemos en el esquema, se ubican en la parte superior de las torres de destilación, aguas abajo de la zona de vaporización. Y pues pasará a una zona de refrigeración, condensará los vapores, algunos se irán hacia la zona de destilados y otros hacia retorno a la torre de destilación para cumplir su proceso. Aspectos relevantes en un condensador. Como mencioné anteriormente, la función principal del condensador es convertir los vapores, hidrocarburos, de su estado gaseoso a un estado líquido. Esto se logra a través de un sistema similar al del horno, se pasan los vapores a través de unos tubos o serpentines, pero esta vez en un medio refrigerante, normalmente es agua fría o aire. Y pues esto lo que hace es absorber el calor de los vapores y condensar estos vapores. El diseño de los tubos y serpentines puede ser normalmente en espiral o rectos, lo que permite un eficiente intercambio de calor entre vapores y medio refrigerante. Esto va a depender nuevamente de las condiciones de caudal que nosotros estemos recibiendo en el condensador y lo que usted necesite que se condense. Medio refrigerante, esto es crucial para el rendimiento del condensador y como había mencionado, el agua fría es la más utilizada, pero en ciertas aplicaciones se puede usar refrigerantes especiales para lograr temperaturas de condensación más bajas. Al igual que en el horno, es muy importante mantener un control preciso de la temperatura para garantizar una condensación eficiente y evitar problemas como la formación de depósitos o corrosión en el equipo. Bien, vamos a hablar ahora del condensador total y del condensador parcial. Bueno, el total, como su nombre indica, condensa todos los vapores presentes en la corriente de salida de la torre de destilación. Y en este se logra una separación completa de los componentes volátiles de la corriente de salida, lo que significa que todos los componentes que tienen un punto de ebullición más bajo que el líquido de reflujo serán condensados y recolectados como producto líquido. Todos los vapores que salgan de la torre de destilación se condensarán como producto líquido y serán recolectados de esta manera. El condensador parcial, pues uno puede intuir eh, que alcanza a condensar cierta parte de los vapores en la corriente de salida de la torre de destilación y algunos van a pasar como vapores ligeros que no se alcanzan a condensar, lo que significa que la corriente de salida del condensador va a ser una mezcla de líquido condensado y vapores no condensados. Condensación flash. La condensación flash es un proceso en el que una corriente líquida o gaseosa de una mezcla de componentes es repentinamente liberada de presión o temperatura, lo que provoca que una parte de la mezcla se convierta en vapor y la otra parte se condense. Este proceso se utiliza comúnmente en la destilación y separación de mezclas multicomponentes. Por ejemplo, en una torre de destilación, una corriente líquida caliente y presurizada pasa a través de una válvula de expansión rápida o un dispositivo similar, lo que provoca una disminución abrupta de la presión y o temperatura, pues como resultado, algunos componentes se vaporizan instantáneamente, flash vapor, mientras que otros se condensan. La condensación flash permite separar la mezcla en fracciones más ligeras, vaporizadas, y fracciones más pesadas, las condensadas. Esta técnica se utiliza para lograr
una separación parcial de los componentes en una corriente de entrada. Aquí quiero hablar un poquito más del condensador parcial, que como había mencionado, los, los vapores más ligeros no se alcanzan a condensar en este tipo de equipos. Y pues básicamente lo que hace este condensador es condensar selectivamente los componentes más pesados de la corriente de salida. Y básicamente la diferencia entre el condensador parcial y la condensación flash es que el condensador parcial es un equipo dedicado y utilizado en una sola etapa, que es la final, en la corriente de destilación de la torre, mientras que la condensación flash es un proceso que puede ocurrir en varios puntos de un proceso de separación, o en válvulas de alivio de presión, o en tanques de separación. Muy bien, en esta imagen podemos observar el esquema básico de una torre de destilación atmosférica. Vemos por la parte izquierda que se encuentra la alimentación, también en la parte inferior se encuentra el rehervidor, como tal la torre de destilación, está el rehervidor, la zona de alimentación, la torre de destilación, aquí tenemos nuestro condensador, tenemos la zona de refrigeración, aquí sería pues el reflujo, zona de reflujo, y aquí ya zona de destilados. Estos serían nuestras variables a tener en cuenta en una torre de destilación: el caudal de reflujo, el caudal de destilado, la relación de reflujo-destilado, vaporización producida por el flujo del calefactor, caudal de fondo, relación vaporizado-fondo, nivel en fondo de columna, nivel en el acumulador de cabeza, composición del componente ligero en cabeza y composición del componente ligero de fondo. Bien, las condiciones de entrada a una torre atmosférica. Estas son algunas de las que debemos tener en cuenta, obviando eh, el flujo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La caudal, como por ejemplo los moles por hora, kilomoles por hora que tiene de alimentación. Bueno, composición del crudo. Se refiere a la distribución de los diferentes componentes presentes en el crudo, como hidrocarburos livianos, naftas, querosenos, diésel, aceites pesados, asfaltenos, entre otros. O la composición varía según el origen del crudo. Punto de ebullición es la temperatura a la cual los componentes del crudo pasan de estado líquido a estado gaseoso. Y este varía según la composición del crudo y determina la temperatura de operación de la torre de destilación. Presión. La presión de entrada al proceso de destilación es otro factor importante, ya que afecta directamente el punto de ebullición de los componentes del crudo. La presión atmosférica suele ser la presión de referencia en una torre de destilación atmosférica. Bueno, otras componentes como densidad y viscosidad también son relevantes, ya que afectan la facilidad con la que el crudo fluye a través del sistema de la torre de destilación y la separación de los componentes. Contenido de azufre y otros contaminantes. Esto ya como en términos de especificaciones ambientales y calidad de los productos finales obtenidos. Eh, Características de los residuos. Algunos crudos pueden contener una proporción significativa de residuos pesados como asfaltenos, que pueden requerir procesos adicionales de tratamiento en la torre de destilación o en unidades posteriores de la planta. Temperatura de almacenamiento y transporte. Las condiciones de almacenamiento y transporte del crudo también influyen en su comportamiento durante el proceso de destilación, ya que pueden afectar la viscosidad, la estabilidad y otras propiedades del crudo. Condiciones de trabajo de una torre de destilación atmosférica serían la presión y la temperatura de trabajo. La presión en una torre de destilación atmosférica se encuentra normalmente en el rango de 1 a 2 atmósferas absoluta. Esta presión es necesaria para mantener al menos una parte del crudo en estado líquido y evitar su total vaporización a temperaturas de destilación atmosférica.
cuáles son las temperaturas de trabajo. Estas varían según las especificaciones del proceso y, más importante, los componentes del crudo que se están destilando. En general, las torres de destilación atmosférica operan en un rango de temperatura de aproximadamente 150 grados centígrados a 400 grados centígrados en la sección inferior de la torre, donde el crudo entra en contacto con el rehervidor o calentador. Bueno, ¿de qué depende la altura en una torre de destilación atmosférica? Principalmente depende de las etapas teóricas o el número de platos esperado, el número mínimo de platos. Este es el enfoque más común para calcular la altura en una torre de destilación. Esto se puede hacer mediante varios métodos, algunos conocidos como el McCabe-Thiele, que es para mezclas binarias, el método de Fenske, que se puede para multicomponentes, que fue el que utilizamos para el ejercicio planteado, o simulaciones de proceso en software especializado. El número de etapas teóricas proporciona una estimación inicial de la altura de la torre. Hay otras variables, como por ejemplo las propiedades físicas de los componentes, como sus puntos de ebullición, las densidades, la relación de reflujo también es importante. Una mayor relación de reflujo puede requerir una torre más alta para lograr una separación más efectiva de los componentes. También los objetivos del proceso. Eh, ¿Cuál es la pureza de los productos deseados en destilados, en fondos? La eficiencia energética. Todos estos pueden influir en la altura final de la torre, pero principalmente sabemos la altura con el número de etapas teóricas calculado con los métodos mencionados. Bueno, aquí voy a hablar del método McCabe-Thiele, algo muy superficial, porque el que vamos a utilizar es el método de Fenske. Bueno, el método de McCabe-Thiele se considera el método más simple y el más utilizado en la destilación binaria. Utiliza el hecho de que la composición en cada placa teórica o etapa de equilibrio está completamente determinada por la fracción molar de uno de los dos componentes y se basa en el supuesto de un desbordamiento molar constante que requiere que los calores molares de vaporización de los componentes de alimentación son iguales. Por cada mol de líquido vaporizado se condensa un mol de vapor. Los efectos del calor, como los calores de solución, son despreciables. En la parte derecha tenemos una representación gráfica de cómo se determina el número de etapas de equilibrio. En este caso, serían 6 etapas de equilibrio. Muy bien, bueno, ingeniero, este sería el ejercicio que su merced nos planteó, que era determinar la altura. Básicamente sería calcular el número de platos o etapas de equilibrio de una torre de destilación, el cual tenía un flujo molar o una alimentación de 5000 moles por hora, un valor de Q de 0.5 y teníamos que obtener el 85% de benceno destilados y en fondos el 90% de xileno y 80% de tolueno a una presión de una atmósfera. Bueno, como nosotros no teníamos cuál era la composición molar de la alimentación, asumimos que sería la siguiente, que es una muy típica: 0,40 para benceno, 0,40 para tolueno y 0,20 para xileno. En base a eso, calculamos cuál era la fracción molar de los destilados y de los fondos, que según lo que calculamos nos daba que era 2200 para destilados y 2800 para fondos. ¿Cómo obtuvimos esto? Pues con las condiciones iniciales que nos dio. ¿Qué teníamos que para los destilados por la parte superior de la torre? Necesitamos el 85% de benceno. Entonces, para obtener la
composición, o más bien la fracción molar de los destilados, lo que hacíamos era hallar primero cuál era la cantidad de mol hora que obteníamos en destilados y luego sumar la de los tres componentes y dividirla entre el total. Entonces, bueno, para el benceno sería el 85% o 0.85 por la alimentación, que serían los 5000, multiplicando la fracción inicial, que para benceno sería 0.40, lo cual nos dio un valor de 1700. Luego hacemos lo mismo para el tolueno, que sería 0.2. Este 0.2 viene de la condición inicial que decía que el 80% se encontraba en fondos. Entonces el 20% se encontraría en destilados. Entonces 0.2 lo multiplicamos por la alimentación por la fracción inicial de alimentación, que sería 4. Entonces quedaría 0.2 por 5000 por 0.4, que nos daría 400 moles hora. Y para el último, para el sileno, nos dice que el 90% está en fondos. Eso quiere decir que el 10% va a destilados. Hacemos lo mismo, 0.1 por la alimentación por la fracción inicial, que era 0.2, lo cual nos da un valor de 100. Sumamos esto y nos da 2200 mol hora. Y para hallar la fracción molar en destilados, simplemente dividimos estos mol por hora de cada componente entre el total. Y estas serían las fracciones que nos dan para los destilados. Y hacemos lo mismo con los fondos. Entonces, como era el 85 en destilados, será el 15% en fondos. Y hacemos lo mismo, 0.15 por los 5000 por 0,4. Nos da 300 moles hora. Aquí están. Aquí igual, como era el 20% en destilados, entonces será el 80% en fondos. Hacemos la operación y nos da 1600 moles hora. Nuevamente con el sileno, el 90% se va a fondos, se multiplica por la alimentación y se multiplica por la fracción molar inicial. Y nos da un total de 900 moles hora. Volvemos a sumar, obtenemos que es 2800 moles hora. Y cada componente, cada fracción molar, cada caudal de cada componente lo dividimos entre el total. Y esto nos va a dar las fracciones molares de los destilados. Y vamos a hallar las constantes de equilibrio con estos datos. Estos fueron las constantes de equilibrio que nos dieron con esta temperatura, pero más adelante vamos a ver. Bueno, esta es la ecuación de Antoine, utilizada para hallar las presiones de vapor de saturación. Estas son las constantes, las A, B y C son constantes, y esta es la temperatura en grados centígrados. Tomé 111,55 porque es el promedio, es lo que recomienda la ecuación, tomar el promedio de las temperaturas de ebullición de los componentes de la mezcla. Y hallé las presiones de vapor de saturación. Para el benceno era 1824,53 milímetros de mercurio, para el tolueno 780,47 y para el sileno 340,94. Aquí lo que hacemos es pasarlo a atmósferas, lo dividimos en 760, nos dan estos valores. Luego, para hallar la constante de equilibrio con la ley de Raoult, dividimos cuáles son las presiones de saturación de cada componente en la presión de operación, que en este caso sería una atmósfera, así que simplemente serían lo mismo. Estas serían nuestras constantes de equilibrios K. Ahora, para saber que están en equilibrio, tenemos que hallar estos valores de Y, y la sumatoria de los valores de Y nos tiene que dar 1.
¿Cómo se halla? Entonces, multiplicar las constantes de equilibrios por las fracciones molares de los destilados en este caso. Esto nos dio estos valores, multiplicando esto por esto nos da esto. Y así con cada uno. El resultado nos da 2,03. Según esta ley, si nuestro resultado, si la sumatoria de los y es mayor a 1, lo que hacemos es subir la temperatura. Digo, bajar la temperatura. Bajar la temperatura. Si es menor a 1, ahí sí subimos la temperatura hasta hallar el punto de equilibrio en el cual los valores de y sumen 1. Bien, después de hacer varios cálculos, dimos con que la temperatura de equilibrio era 85,5. Volvemos a hacer los mismos pasos. En esta ocasión, con esta temperatura nos da estas presiones de saturación. Para el benceno sería 1,18 atmósferas, para el turano 0,46 atmósferas y para el selenio 0,19 atmósferas. Estas serían las mismas constantes de equilibrio, ya que la dividimos entre una atmósfera, que es la presión de trabajo. Hacemos el mismo cálculo de Y, ya sabemos cuál es la fórmula, sería constante de equilibrio por fracción molar de destilados. Y estos son los componentes que nos da cada uno. Y al sumar nos da 1, así que ya sabemos que están en equilibrio. Ahora tenemos que hallar la constante de volatilidad, la volatilidad relativa. Esto se halla utilizando cada constante de equilibrio sobre la constante de equilibrio del componente clave pesado, que en este caso sería el eh, tolueno. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor lo dividimos entre este valor y nos da 2,55. Aquí este por el mismo, pues nos va a dar 1. Y este valor dividido entre 0,46 nos da 0,40. Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los fondos. La temperatura inicial propuesta para empezar a hacer estos cálculos va a ser de 115. Bien, utilizando la misma ecuación de Antoine para hallar las presiones de saturación, nos dan estos valores. Para el benceno de 1991,37 milímetros de mercurio, para el tolueno 859,2 milímetros de mercurio y para el cielo 379,65. Lo pasamos a atmósferas y luego hallamos las constantes, que como ya sabemos, simplemente dividir en 1 porque esa es la presión de trabajo, una atmósfera. Y hacemos el cálculo de Y para saber cuánto nos da. Como ya sabemos, para hallar Y, multiplicamos las constantes de equilibrio por las fracciones de destilación, que sería este valor por este valor, nos da este de acá, este por este nos da este, y este por este nos da este. Hacemos la sumatoria y nos da que dio 1,08, lo que nos indica que cuando la sumatoria de Y nos dé sea mayor a 1, entonces debemos bajar nuestra temperatura. Bueno, luego de haber hecho varios cálculos, hallamos que la temperatura del equilibrio era 112,5. Volvemos a hacer los mismos cálculos, esta vez con esta nueva temperatura. Nos da que la presión de saturación del benceno en esta ocasión es de 1871,02
milímetros de mercurio, para el tolueno 801,34 y para el xileno 351,22. Lo pasamos a atmósferas, de atmósferas equilibrio, nuevamente solamente es dividido en 1, acá el mismo valor, y hallamos el valor de y para cerciorarnos que sí está en equilibrio y que nos da 1. Entonces operamos esto, lo multiplicamos, el valor de cada constante de equilibrio de cada componente por su fracción en fondos, perdón, y nos dan estos valores que sumados efectivamente nos dan 1. Por último vamos a hallar la volatilidad relativa de cada componente. Nuevamente es la constante de equilibrio sobre la constante de equilibrio del componente clave pesado, que sería el tolueno. Entonces sería esto dividido en 1,05 nos da 2,34. Esto entre esto mismo siempre nos va a dar 1. Y esto 0,46 en 1,05 nos da 0,44. Bien. Aquí ya tengo los datos organizados. Cuáles son los valores de las constantes de equilibrio para destilados. Y esto es para fondos. Aquí las fracciones molares de cada uno. Y aquí tenemos la volatilidad relativa. Esta es para destilados y esta es para fondos. Y aquí los valores de Y. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la volatilidad relativa media, que es con esta formulita, que sería la volatilidad relativa media en destilados por la volatilidad relativa media en fondos, elevado a la 1 medio o dividido entre 2. Para el componente 1, es decir, para el benceno, nos da 2,44. Para el componente 2, es decir, el tolueno, nos da 1. Y para el xileno nos da 0,42. Ya tenemos todas las variables necesarias para hacer nuestro cálculo de del número de etapas, número mínimo de etapas. ¿Qué sería esta ecuación? La de Fenske. Bueno, aquí faltó agregarle que es logaritmo natural de todo esto. Aquí sería logaritmo natural de todo esto. ¿Qué sería? El logaritmo natural de la fracción molar de destilados del componente ligero sobre la fracción molar de destilados del componente pesado por la fracción molar de los fondos del componente pesado sobre la fracción molar de los fondos del componente ligero. Todo esto dividido en el logaritmo del componente clave ligero, la volatilidad relativa, el logaritmo natural de la volatilidad relativa media del componente clave ligero. Reemplazamos y nos da un valor aproximado de 4. Le restamos el 1 y nos da un valor de 3. Lo que pues con mi compañera Adriana dedujimos que no es un valor coherente. Así que pues tal vez nuestro resultado se deba a las condiciones iniciales que no son del todo correctas. Pero como tal, el procedimiento consideramos que está correcto. Eso sería todo, ingeniero. Espero haya sido de su agrado la explicación. Y pues en la altura de la torre, que venía siendo la pregunta, que sería, traduciendo, sería el número de etapas, serían 3. Muchas gracias.